Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, catedrático de la Universidad Panamericana, conferencista. Además fue subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, un negociador clave cuando pasamos del Telecán al Temec. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, buenos días. Pues bien, supongo. Sí, Todavía, sí, todavía digiriendo la, la derrota de anoche. Obviamente me hubiera gustado mucho que ganara México, pero pues bueno, así son las cosas y no queda más que seguir avanzando y nada que reprochar. Muchas gracias al equipo de México por todo lo que nos dio estas 3 semanas, este mes de mundial, ¿no? sí, sin duda, bueno, un trago de café y a darle, a trabajar, a darle, porque pues hay otras cosas que tenemos que ganar, mi querido Juan Carlos, de fondo, obviamente. Una de ellas, pues, tiene que ver con el Temec, pero algo importante es que, bueno, además, obviamente, de que le has estado dando seguimiento, hiciste un viaje relámpago a Francia, participaste en un foro muy interesante de alto nivel, estuvo, me contabas, François Hollande, el que fue presidente de Francia, el que pudiera ser, se ve complicado porque tiene que derrotar a Bardella, pero bueno, pues una de las figuras jóvenes, sucesor o delfín, diría, de Macron y algunos otros líderes europeos. ¿Cómo tú hablabas obviamente desde México? O no desde México, estabas allá, pero me refiero desde la óptica mexicana y pues lo que significa para nosotros Trump. Primero saber qué les dijiste y sobre todo cómo viste la percepción que hay del momento actual. Sí, claro, efectivamente la semana pasada estuve en Francia, en ese evento, el encuentro de los círculos económicos, un evento que se hace cada año, es la primera ocasión que yo tengo la oportunidad de participar, pero fue un evento muy interesante para mí en lo personal, pero desde luego el evento también, porque primero me dio la oportunidad de ver pues cómo están los debates en otras partes del mundo, cuál es el tipo de temas que se están discutiendo, qué tan alejados o qué tan cercanos están de lo que hablamos aquí en México todos los días. También fue un evento que tocó desde la perspectiva económica, comercial, pues algo que nosotros hemos discutido muchas veces, que es, pues primero, cuál va a ser el futuro de la economía mundial, a qué tipo de cosas tenemos que enfocarnos, qué es lo que tienen que estar estudiando los chicos que van a las escuelas ahora, cómo tenemos que reconvertir nuestra fuerza laboral, qué tipo de lugar juega la tecnología en todo eso. Y bueno, también desde la parte y de la mano con eso, del sistema, digamos, económico mundial, pues cómo va a jugar el comercio internacional, que es específicamente en la parte que a mí me invitaron a dar mi opinión, ¿no? Y lo que yo comentaba en esa ocasión está relacionado con dos cosas. Primero, pues que efectivamente el comercio internacional yo creo que no va a regresar a un sistema como el que conocimos durante muchos años, pues en donde había cero arancel, en donde había también poco interés de los gobiernos en meterse a regular comercio o a decir en qué sectores sí se podía comerciar, en cuáles no, que también iba a haber otros jugadores diferentes, ¿sí? Que otros países, además de China, iban a empezar a tener un perfil mucho más alto y más fuerte dentro de ese sistema. Comenté mucho también respecto de, pues, de la experiencia de México, en el sentido de que si bien el presidente Trump ha tenido toda una serie de políticas que, pues, al menos en su intención, han querido controlar, limitar, te diría, el comercio de México con Estados Unidos, pues realmente la realidad no ha sido ese, por el contrario, se ha fortalecido la participación de México en los mercados de importaciones de Estados Unidos, pero pues claro que todo eso pasa por el gran, digamos, evento que es pues la renovación del TEMEC, o en este caso, pues ya lo vimos la semana anterior, la no renovación del TEMEC, ¿no? Entonces, creo que en general fue un evento importantísimo, como dices, me dio la oportunidad de ver a muchas personas importantes, pensadores, políticos, economistas, empresarios, muchos. Y también me da esta gran sensación de que en México estamos discutiendo muchas de esas cosas que serán parte del debate futuro, ¿no? Creo que hay oportunidades, sin duda, no me regresé del evento con un ánimo pesimista, ni mucho menos, pero sí me queda claro que hay pues mucho trabajo que hacer
porque las cosas en diversos ámbitos, ¿no? Tecnológico, educativo, comercial, económico, político incluso, pues van a suceder muy rápido y pues tenemos que estar listos y eso a veces en México pues nos puede tomar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Claro. Oye, y bueno, cada país está en su laberinto, pensaría así, digamos, Francia, pues en el contexto europeo, con sus temas domésticos, etcétera. La propia Europa, pues tratando de entender cómo se redefine particularmente su relación militar en el contexto de la OTAN frente al expansionismo ruso y particularmente el tema de Ucrania, que también hubo una cumbre, digamos, el fin de semana. Ahí estuvo el presidente Zelensky. Y la otra parte de Europa, pues tiene que ver con este puente y esta estrategia que están definiendo para enfrentar a China por la potencia industrial china, etcétera, que seguramente pues era parte de lo que se recogía. Pero la pregunta concreta es, ¿ven a México como un canario en la mina o simplemente digamos, tu integración a esta discusión era la óptica de América Latina o del principal socio comercial? ¿Cómo crees que es la visión de México? Si es que la hay, porque a veces pensamos que México todos nos observan y en realidad cada quien está en su laberinto, pero ¿cuál dirías que es la dinámica? Pues yo te diría que ambas cosas son ciertas, y no es ahí una paradoja. O sea, sí es cierto que mucho de lo que se discutió en ese evento y lo que yo pude percibir, no solamente el caso específico en Francia, sino en otras partes por otros, pensadores que estaban ahí, pues es que obviamente cada país aborda estos retos desde su perspectiva individual, ¿no? Con los recursos, con las oportunidades que puede generar a nivel local, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, Francia, desde luego, está teniendo un debate muy profundo. Esto también va de la mano con pues, las elecciones que habrá el próximo año, ¿no? Sobre qué lugar tiene Europa, sobre qué lugar tiene Europa frente a Estados Unidos y China. Creo que esta idea de que Europa podía ser como una tercera vía, ¿no? Casi citando ahí a un concepto del cual ya nadie habla Ujú. desde hace muchos años, ¿no? La tercera vía. Pues esa idea o ese sueño de alguna manera vino a tener un despertar muy rudo cuando pasó la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto sí están desde luego con esa reflexión desde su perspectiva muy, muy doméstica, pero es bien interesante que el panel en el que me invitaron a mí fue un panel en donde esta onda, digamos, latinoamericanista, que luego a algunos les gusta subrayar, no estuvo de ninguna manera presente. O sea, yo tenía ahí, mis compañeros del panel eran otros europeos, algunas personas de Estados Unidos. Entonces, había mucho interés en escuchar qué es lo que había estado haciendo México en estas circunstancias recientes, pues porque sí lo ven como, primero, un referente, segundo, porque queda claro que en esta necesidad de tener más socios comerciales, otra diversificación, etcétera, pues para México, para Europa es muy importante. O sea, fuera de Brasil, México es la economía más grande de América Latina, tiene un perfil exportador, un perfil comercial envidiable. Y había mucho entusiasmo también por el acuerdo que se firmó entre México y la Unión Europea hace poco más de un mes. Incluso en el evento también habló Antonio Costa, que es el presidente del Consejo de Presidentes, el presidente, vamos a llamarlo, Ujú. de la Unión Europea, y él hizo esa mención. Él dijo, yo sé que estamos en Francia, yo sé que aquí el tema comercial es muy polémico y que no siempre pues están tan abiertos los empresarios franceses al tema de comercio, pero tienen que considerar que no tenemos otra opción. La competitividad pasa por el comercio. Esa frase me gustó mucho, de hecho. Y bueno, dentro de esa, digamos, cosmovisión que se estaba desarrollando en Europa, que yo vi desarrollarse la discusión en Europa, pues México sí es parte de esas reflexiones clave, ¿no? Entonces creo que de alguna manera fue un reconocimiento no a mí, sino a este rol y a este Claro. perfil que tiene México, y pues que es lo que ha mantenido la competitividad del país a flote los últimos años, Rodrigo. Sin duda. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero si tienes tiempo, vamos, regresamos para hablar, pues justo de la semana pasada, que previsiblemente lo habíamos platicado desde hace tiempo, el USTR, bueno, Estados Unidos no renovó de manera automática el TEMEC, lo cual pues estaba más que previsible,
Pero bueno, hay cosas que comentar al respecto y regresamos, si lo permites. Con mucho gusto. Vamos a hacer un corte. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, catedrático de la Universidad Panamericana, conferencista. Regresamos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Y Rumania. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker con voz desgastada, igual que todos los mexicanos que ayer gritoneamos. Decía yo como nutrias locas, dice un sticker muy divertido. Pero bueno, pues el resultado no nos favoreció, estimado Juan Carlos. Pero a diferencia de la derrota de ayer, bueno, pues en el escenario del TEMEC, primero el resultado sí era previsible en cuanto a que Estados Unidos en automático no renovó el TEMEC. Vamos a una ronda el 20 de julio. Evidentemente no es un escenario catastrófico. Tampoco es no pasa nada, ¿no? O por lo menos claramente sí, pues hubiera sido deseable, no pasa nada, es que todo se mantuviera constante. Pero bueno, saber cómo lo ves, querido Juan Carlos. Claro, Rodrigo. Bueno, a ver, primero, como dices, yo creo que no debe de sorprender a nadie esto que sucedió. Me parece que las señales estaban ahí, pues ya desde hace tiempo y era, incluso identificable en las declaraciones de Jamieson Greer, el titular de USTR, del propio presidente Trump, que lo dijo en más de una ocasión. Entonces, bueno, a ver, así como que sorpresivo y que nos agarró de noche, yo creo que nadie debería de pensar eso, ¿no? Segundo, coincido contigo, pues lo ideal hubiera sido que se renovara el tratado y que se extendiera por 16 años y todo lo que ya se ha comentado en muchos lados, pero pues eso no sucedió y pues así como el partido de ayer. Después del partido de ayer, pues bueno, tenemos que seguir adaptándonos y trabajar. Creo que ahí no hay mucha ciencia. Lo cual me lleva al punto 3, pues bueno, si no se renovó, ¿ahora qué sigue? Porque hay mucha confusión. Yo creo que hay también pues simplemente una mala lectura de lo que va a venir ahora. Y básicamente, pues vamos a tener que abrir o mantener, porque ya está abierto, pues este proceso de negociación permanente con Estados Unidos, porque de acuerdo a lo que dice el tratado, pues bueno, ya no se renovó en el 2026, se tendrá una oportunidad de renovarlo en 2027, pero si uno lee el comunicado de Estados Unidos, de USTR, pues claramente están esperando que México haga cosas, pues para que cambie en Estados Unidos el modo, el ambiente, la percepción de Estados Unidos y se convenzan, entre comillas, de que ahora sí hay que renovar el TEMEC. Entonces, pues eso es lo que en las letras chiquitas, lo que eso quiere decir, pues es que va a haber una negociación permanente de aquí al próximo año, tal vez más allá de ese año incluso, pues en donde Estados Unidos va a pedirnos cosas, en donde México va a tener que caminar esta línea muy fina de qué sí se le puede dar o qué no se le puede dar, en fin, todo lo que implica un proceso de ese tipo. Y pues la primera de esas charlas seguramente la vamos a ver en un par de semanas, cuando venga aquí a México la delegación de Estados Unidos y pues habrá otro encuentro que incluso ya estaba anticipado mucho antes de que se diera oficialmente la no renovación. Entonces, en conclusión, no tenemos que estar sorprendidos. Lamentablemente, pues no se renovó, pero eso desde luego está previsto y creo que si nos remitimos a los números y a la manera en la cual hemos vivido el último año, año y medio, las empresas mexicanas se han sabido adaptar. Desde luego que no podemos seguir así hasta el infinito, lo cual nos lleva a que pues este proceso de negociación permanente que ahora se abrirá, pues tenemos que ser otra vez muy inteligentes, muy estratégicos y obtener tanta certeza como podamos de esos procesos. Y yo lo resumiría, ¿qué quiere decir esa certeza o qué es lo que tenemos que hacer en ese proceso? Yo te lo resumiría en un punto bien sencillo, que es la eliminación, idealmente, sino una reducción muy significativa de los aranceles que están pagando los sectores acero, a aluminio, derivados de acero y aluminio, automotriz, vehículos pesados, en fin, los que están afectados
por el arancel de la sección 232. Creo que ese te diría que es el objetivo inmediatísimo, al margen de que pues tenemos que hacer cosas más allá de este escenario 2026, ¿no? Ahora, y coincide pues estas prioridades con lo que la semana pasada mencionaba aquel subsecretario Luis Rosendo. ¿Ves que haya forma de México que logre obtener o palancas de negociación que podamos llegar a tener? Claro que las tenemos, es obvio, pues somos el principal socio comercial de Estados Unidos, hay un montón pues somos un mercado muy relevante para sectores muy específicos en la Unión Americana, que eso tiene una expresión política y es obvio que ese músculo se puede flexionar, pero también hay que considerar que con un liderazgo como el de Trump se acota bastante y sobre todo que Jamieson Greer cuando ha estado en México, pues las reuniones han sido muy enfáticas, asertivas, pero ¿ves que se puede flexionar el músculo del lado de México para lograr mejores condiciones en estas prioridades que ya mencionabas? Sí, y déjate digo por qué pienso eso. El primero, hay como que esta tendencia natural a pensar que la incertidumbre y esta volatilidad y todo lo que surge de la no renovación del TEMEC no afecta a México en mayor medida. Y sí, creo que eso es cierto, pero no quiere decir eso que Estados Unidos, que los actores económicos en Estados Unidos no tengan ningún efecto. O sea, yo creo que también esta decisión pues afecta a los operadores económicos en Estados Unidos, las empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, etcétera. Entonces yo creo que esto, además de que va pues a presionar a los actores económicos en Estados Unidos para que se movilicen, eh, pues tiene también, inevitablemente va a tener un contexto político. O sea, me estoy imaginando perfecto cómo las campañas electorales en Estados Unidos ahora de cara a la elección en noviembre, pues muchos van a enfatizar este tipo de cosas. O sea, en lugares en donde, como tú decías, se depende del comercio con México para empleos, para inversiones, etcétera, pues los candidatos demócratas seguramente van a insistir mucho en que su presidente pues está poniendo en riesgo sus empleos al no renovar el TEMEC, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo pienso que primero la volatilidad nos va a pegar a todos. Creo que también es algo que México puede aprovechar para que los actores económicos en Estados Unidos se movilicen. Y también pienso que pues el presidente Trump tomó una decisión que no necesariamente le vio todos los ángulos políticos, se los acabo de mencionar, pero también económicos. O sea, digo, la economía de Estados Unidos, tú lo has comentado muchas veces, quita toda la parte de las inversiones por inteligencia artificial, todo lo relacionado con centros de datos, etcétera, y pues la verdad es que el crecimiento tampoco es muy impresionante que digamos, ¿no? Entonces, el TEMEC lo que tiene, o la falta del TEMEC, lo que tiene, pues es que le pega justamente a esa economía real, a los coches, al acero, a la agricultura, a las cosas que encontramos todos nosotros en un supermercado día a día, ¿no? Entonces, sí creo que México tiene bastante manera de poder influir en estos meses que vendrán. Obviamente, que nosotros digamos cosas, pues a Trump no creo que lo vaya a impresionar mucho, pero creo que este puede ser el catalizador para que haya un verdadero esfuerzo en Estados Unidos de esos actores, pues para que se revierta, no que se revierta, pero que cambie la decisión, pues tan pronto como sea posible, ¿no? Claro, sí hay, lo diría así, estrechos de hormuz económicos cuando tomas decisiones sin ver todas las consecuencias, como le ocurrió en el tema de Irán. Y bueno, pues el caso de México y Canadá también que los hay, y incluyo a Canadá obviamente porque pues, es el segundo socio comercial y la vinculación económica es tan profunda como la de México. Y creo que es un elemento importante a considerar. Y agregaría, Juan Carlos, pues el tema de la seguridad, ¿no? Que evidentemente pues está ahí, no forma parte formal de la revisión, renegociación del TEMEC, pero es obvio el viernes, entre jueves y viernes se dio a conocer el avión y los detalles del avión que se llevó a El Mayo Zambada, y es obvio que hubo una coordinación importante de parte del FBI.
Y eso, bueno, pues tiene consecuencias muy concretas en términos de la respuesta de México y sobre todo lo que pueda venir en ese frente, que es un punto, en mi opinión, de fragilidad que tendremos que observar. Pero te agradezco mucho, Juan Carlos, gracias por tomar la comunicación, sobre todo por tu agitada agenda entre los gritos de ayer y sobre todo pues ir de ida y vuelta muy rápido a Europa, que no es sencillo lidiar con el jet lag. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Al contrario, Rodrigo, siempre agradecido soy yo y pues ni modo, ánimo a caminarle y a seguir trabajando en el Temec y en el fútbol, ni hablar. Exacto, hay que hacerlo. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, negociador clave en el Temec, cuando pasamos del Telecán al Temec, además catedrático de la Universidad Panamericana, en fin, conferencista y buen amigo Juan Carlos Baker.